Ya, Angie. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy la licenciada Ángela Castañón y a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad, les damos la más cordial bienvenida a la primera Semana Internacional de Reforzamiento Académico de la Licenciatura en Derechos Humanos. A continuación, el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, coordinador general del SECOCICE, nos dará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. Es un honor dirigirme a todos y a todas en este día tan importante en el que iniciamos labores académicas. Queremos decirles que este semestre que inicia y que terminará en diciembre, queremos estar más cerca de ustedes, aprovechar todos los medios tecnológicos para estar en contacto. Hemos creado un correo electrónico que se llama contactosecocice@gmail.com para que ustedes nos hagan llegar las sugerencias, dudas, propuestas y solicitudes urgentes de lo que ustedes quieran decirnos. El SECOCICE es un espacio de ustedes, para ustedes y por ustedes. Entonces es muy importante que estemos en comunicación. Y vamos a tener actividades también de reforzamiento durante el semestre. Vamos a tener actividades sobre todo porque hay una cosa muy importante. Una de las cuestiones que adolece el plan de estudios es que ya tiene 10 años de antigüedad. Y los derechos humanos son derechos humanos vivos que cambian constantemente. Eso nos obliga a estarnos preparando y sobre todo a estudiar los nuevos casos de la Corte Interamericana. Esta semana internacional tendremos actividades muy importantes. Hoy vamos a tener un panel de primer nivel con la participación de profesores destacados de México, Perú y Colombia. El día de mañana hablaremos sobre un curso introductorio sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a las 6 de la tarde. El día miércoles vamos a ver una sección muy importante referente a comentar los casos de la Corte Interamericana. Y vamos a empezar con un caso muy interesante que apenas es de este año, de febrero del 2020, y que versa sobre cosas que por primera vez la Corte Interamericana está haciendo al interpretar el artículo 26 de la Convención, que se refiere a derechos económicos, sociales y culturales y tiene que ver con la población originaria del continente latinoamericano. Pero además, los días jueves y viernes de esta semana hemos programado un congreso internacional, el segundo Congreso Internacional de Derecho Convencional, en el cual participan 40 expositores extranjeros y nacionales, de 10 nacionalidades. En ellas se tocarán temas importantísimos en el estudio de derechos humanos y lo más importante, que todas las actividades que hagamos tienen la finalidad de fortalecer la preparación educativa de ustedes, nuestros estudiantes, ustedes, nuestros amigos y colegas. Estamos abiertos a cualquier situación que sea para contribuir con el mejoramiento académico. Este es un inicio que esperamos sea muy fructífero para el SECOCICE y desde luego para nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chiapas. Gracias. Gracias, doctor. Enseguida, la doctora María Eugenia Culebro Mandujano inaugurará el evento. Muy buenas tardes. Es un gusto para una servidora tener la posibilidad de dirigirme a esta comunidad universitaria del SECOCICE. Soy portadora de un afectuoso y muy cariñoso siempre saludo del señor rector, del doctor Carlos Natarén Nandayapa, quien siempre tiene un profundo interés en las temáticas que se abordan en el SECOCICE, en los eventos, en las actividades que se desarrollan permanentemente. No obstante, por alguna situación de un compromiso adquirido con anticipación, pues no ha podido estar acá. Sin embargo, me ha pedido pues estar con ustedes de manera virtual, pero muy cerca del corazón, para externarles los saludos y un sincero agradecimiento y una muy sincera felicitación. Agradecemos profundamente a todos los académicos del SECOCICE, a todo el personal administrativo que hace este tipo de encuentros posibles. Agradecemos también a todo el personal, a todos los profesores
que de otros espacios, de otras latitudes, de diferentes espacios de Latinoamérica, hoy están aquí con nosotros. Muchas gracias. Su presencia nos enriquece, nos nutre y sin duda alguna, pues es un orgullo para nosotros recibirlos a pesar de las distancias y de las fronteras, pero bueno, en la virtualidad muy cerca. Muchas gracias. Y sobre todo a los estudiantes del SECOSICE, estudiantes universitarios, muchas gracias por estar siempre activos, por estar preocupados y ocupados por su propia formación. Quiero agradecer también al doctor Alfonso Martínez Lascano, coordinador general del SECOSICE, por la amable invitación y pues felicitarle, estimado doctor, a usted, a toda la comunidad que conforma este centro, puesto que a pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos que pudiéramos encontrar en este camino de esta contingencia sanitaria del SARS-CoV-19, nos parece que el SECOSICE ha sido una muestra y un ejemplo de resiliencia, de compromiso, de verdadera vocación y convicción por mejorar las realidades en Chiapas. Así que, pues muchas gracias al SECOSICE. Hoy, pues es un día especialmente importante para la universidad. Iniciamos un ciclo académico de esta manera, virtual, en todas las modalidades de la universidad. Es sin duda un reto, un desafío. Sin embargo, estamos convencidos de que tenemos que trabajar de manera coordinada, profesores, personal administrativo, estudiantes, directivos, para reducir las brechas entre nuestra sociedad y generar nuevas oportunidades para quienes menos las puedan llegar a tener en estos momentos. Este tipo de reflexiones que se generan en este espacio, sin duda, no solamente contribuye a su desarrollo profesional y académico, sino también nos sirve a la universidad para establecer estos espacios de reflexión, para establecer estos momentos en los que podemos vislumbrar una mejor realidad, dibujar mejores escenarios para Chiapas y para todo México. Sin duda alguna son ejes transversales que son de especial relevancia en una sociedad como la nuestra. Queremos que como institución pública de educación superior logremos incidir no solamente en la política pública, sino en las acciones. Y estamos convencidos de que con espacios como este, con el compromiso de los profesores que distingue al SECOSICE y con el apoyo de todos los académicos que de fuera vienen a aportarnos mucho a nuestros estudiantes y a nuestros profesores, pues sin duda alguna lograremos el objetivo de convertirnos en agentes de cambio y de transformación social. Así que los felicito a todos en nombre del rector Carlos Natarén Nandayapa, y siendo el día lunes 24 de agosto del año 2020, es para mí, en nombre del señor rector, un honor inaugurar esta primera semana internacional de reforzamiento académico de la licenciatura en Derechos Humanos. Mucho éxito a todos durante esta jornada, esta semana que estarán trabajando, y pues nuestros mejores deseos siempre. Muchísimas gracias por la conciencia de la necesidad de servir. Muy amables. Gracias, doctora María Eugenia. Daremos inicio a la primera mesa y cedo la palabra al doctor Roberto Leonardo Cruz Núñez, coordinador de la licenciatura en Derechos Humanos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos de nueva cuenta a esta primera semana internacional de reforzamiento académico de la licenciatura en Derechos Humanos. Como primera actividad del día de hoy, tendremos la mesa de análisis Derechos Humanos en el siglo XXI. Para ver quiénes estarán con nosotros, le pido al maestro Daniel que nos comparte el video, por favor. Como pudimos apreciar, tendremos en primer lugar la participación de la doctora Nucia Seminario, quien tendrá 15 minutos de tiempo para poder exponer el tema, y posteriormente participarán los demás ponentes para cerrar con la ronda
de 15 minutos de preguntas y respuestas para todos. Le doy el uso de la voz, doctora. Muy buenas tardes con todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradezco a Secosice, al doctor Martínez Lascano por esta gentil invitación. Soy una abogada peruana y el día de hoy voy a compartir algunos de mis conocimientos durante estos 15 minutos sobre el tema titulado Los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Para poder comenzar esta pequeña disertación, me permito indicar que una diferencia de lo que significa lengua, dialecto, lengua indígena, y lo más importante también, la diferencia entre lengua indígena o lengua materna. Es preciso indicar que la lengua es una adaptación de una persona, es el uso, un medio comunicativo que posee una persona para poder establecer relaciones con los demás, ¿no? Mediante mensajes, mediante expresiones, etc. El idioma es la lengua oficial de un país, ¿no? Debidamente reconocida en un plano normativo, por ejemplo, en una constitución o en una ley. Luego tenemos dialecto. El dialecto es la variación regional o lingüística de un idioma, ¿no? Por ejemplo, en un país puede existir un idioma oficial, pero tiene variaciones regionales, ¿no? Variaciones lingüísticas, variaciones distritales, ¿no? De acuerdo también a las costumbres de las personas. ¿Y qué es la lengua indígena originaria? Es una lengua que ha existido mucho antes de la llegada de la conquista de los españoles. Y en ese sentido, la lengua indígena es aquella lengua que posee una historia, un patrimonio, una riqueza cultural. Es la lengua que ha tenido mayor predominancia hasta la actualidad. Por ello, en muchos países, las lenguas indígenas tienen sus propias legislaciones. Y es por eso que el día de hoy les voy a comenzar un poco sobre cuál es la protección a nivel del sistema interamericano de los derechos humanos, sobre los derechos de las lenguas indígenas, de los grupos minoritarios catalogados como pueblos originarios, ¿sí? Entonces ya he hablado un poco como qué significa lengua, que es un fenómeno cultural adquirido individualmente en un proceso de normalización por una persona, qué es lengua indígena, qué es dialecto, qué es idioma. Entonces vamos a empezar para hablar un poco sobre algunos datos interesantes. En el mundo existen 7.000 lenguas habladas, de las cuales 2.680 se encuentran en peligro de extinción y 6.950 son habladas por el otro 50% de la población, que serían los pueblos indígenas, ¿no? Y un dato interesante, si estamos hablando del sistema interamericano, acá hay unos datos de algunos países. Por ejemplo, en México existen 68 lenguas indígenas. No sé si ustedes sabían, pero es uno de los países a nivel del sistema interamericano que posee una variedad lingüística, y de hecho tiene una ley sobre derechos lingüísticos aprobada en el año 2001. Fue uno de los primeros países a nivel del sistema interamericano, entonces tiene una variedad cultural y lingüística bastante amplia y rica. Luego tenemos Ecuador, que existen 14 lenguas ancestrales. Perú, mi país de origen, en el Perú existen 48 lenguas indígenas, y en Bolivia existen 37 lenguas originarias. Además, también en Colombia existen 65 lenguas indígenas. En ese sentido, si nosotros podemos hacer un análisis microcomparativo, podemos enmarcar de que en México existe una gran variedad lingüística, ¿no? Y eso es reconocido, ¿no? Existe una producción normativa, al igual que en todos estos países. En ese sentido, mediante un reconocimiento por parte del sistema interamericano y también el sistema universal de los derechos humanos, existen instrumentos normativos que reconocen y que protegen y garantizan la vigencia efectiva de los derechos lingüísticos, ¿no? De la lengua originaria, que la persona haga uso de su lengua materna en un determinado espacio, público o privado, ¿no? En el ámbito educativo, profesional, en el ámbito político, entre otros. Ahora, ¿qué son los derechos lingüísticos? Ya hemos hablado de qué es lengua, qué es dialecto, también hemos hablado sobre la diferencia de las cantidades de lenguas que existen en el mundo y haciendo una microcomparación en los países de la región. Bueno, los derechos lingüísticos son derechos fundamentales y colectivos de toda persona, ¿no? Indica aquí que la persona tiene la libertad y tiene la potestad de hacer uso de su lengua materna ante un determinado espacio, ¿no? En organismos públicos o también en espacios privados, ¿no? Y lo más importante es que aquí hay una característica, ¿no? Que la persona puede pertenecer a una comunidad lingüística y puede fomentar sus culturas, sus usos y costumbres, ¿no? En ese sentido, podemos indicar que los derechos lingüísticos pues son parte también de los derechos DESC, ¿no? Porque están catalogados como derechos humanos relativos a condiciones sociales y económicas.
Asimismo, también implica tener una vida digna, fomentar la cultura y lo más importante también el tema de poder fomentar sus usos y costumbres mediante en un determinado territorio. Eso se encuentra debidamente garantizado y expreso en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, ya estamos viendo que los derechos lingüísticos es, yo voy a hacer uso de mi lengua materna en un determinado territorio, por la mera característica que forma parte de mi identidad cultural, forma parte de mi identidad lingüística. Y aquí vamos a ver el punto sobre los pueblos originarios. Como ya he dicho, existe una variedad lingüística en el sistema interamericano, ¿no? En estos países. Entonces, pues, se han adoptado medidas, han habido pronunciamientos por parte de la Corte Interamericana mediante sentencias, y que, por ejemplo, aquí tenemos una sentencia, como estamos viendo un poco el tema de reforzamiento, tenemos la sentencia de el tío Tojín versus Guatemala y también el caso de Rosendo Cantú versus México. Son sentencias que netamente hablan sobre los derechos lingüísticos, ¿no? En ese sentido, varios estados han recopilado, han recogido esta jurisprudencia, los instrumentos internacionales y han adaptado a su sistema interno, ¿no? Por eso se reconoce que la gran mayoría de estados por parte del sistema interamericano que les conforman son reconocidos como estados multiculturales, ¿no? Porque existe una diversidad étnica y lingüística. Ahora bien, los pueblos originarios poseen una categoría muy importante, ¿no? No cualquier persona puede ser catalogada como pueblo originario. Debe poseer dos criterios, el criterio objetivo y el criterio subjetivo. El criterio objetivo habla sobre el nexo de la territorialidad, también sobre los usos y costumbres que ellos están fomentando, y lo más importante es el criterio subjetivo. En el criterio subjetivo vemos la autoidentificación que posee. ¿Y por qué es importante esto? Porque de acuerdo a ello también vamos a ver que la lengua es parte de un nexo de identidad cultural y lingüística. Entonces, un pueblo originario también posee esas características y puede hacer uso de su lengua materna, por eso es importante que se le reconozca y se puedan defender. Ahora, la lengua, los derechos lingüísticos son derechos humanos, son derechos individuales y colectivos, es un derecho autónomo, y es un derecho pues que le poseen todos nosotros poseemos, ¿no? Y los derechos lingüísticos también es subdividido en dos vertientes, el derecho al uso de la lengua materna y el derecho al intérprete, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en una determinada zona donde no encuentro donde no hay nadie que hable mi lengua originaria, porque no estoy en la zona donde exista un mayor número de hablantes, yo puedo solicitar un intérprete. Entonces, para que se den cuenta que los derechos lingüísticos tienen una doble perspectiva. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante que nosotros sepamos y reconozcamos y los estados garanticen la vigencia efectiva de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas? Número uno, los pueblos indígenas actualmente, si nosotros analizamos las sentencias de la Corte Interamericana, tienen muchos problemas en cuanto a derecho a la propiedad, derecho a la educación, y entre otros derechos colectivos. Entonces, muchos de los pueblos originarios no entienden de repente la pretensión o cuál es, por ejemplo, aquí la litis, ¿no? Entonces sí es importante que ellos puedan entender y ellos puedan comprender cuáles son sus derechos individuales y colectivos para que ellos puedan ejercerlos, pero en su lengua materna y desde su cosmovisión. Porque, por ejemplo, aquí yo mencioné algunas sentencias, ¿no? El caso Rosendo Cantú, el caso de Tojín versus Guatemala, pero son sentencias que en la parte resolutiva han ordenado al Estado que puedan cumplir con una reparación a los pueblos indígenas, de repente existe el regreso de sus tierras, pero ellos no saben y no entienden. Entonces, no tendría mucho sentido emitir opinión o de repente una resolución. Lo que yo sugiero es que se pueda fomentar que ellos puedan entender, ¿no? Porque aquí las víctimas son ellos, los pueblos originarios. Entonces, es importante el diálogo intercultural, el fomento de esta materia de los pueblos originarios para que ellos puedan comprender verdaderamente cuál es aquí el tema a discusión. Y no solamente en la parte judicial, sino también en el ámbito educativo, ¿no? En México, por ejemplo, existe la educación intercultural bilingüe, y así en todos los estados que he mencionado, ¿no? En Perú, en Colombia, en Bolivia, como ya les he dicho, son estados multiculturales, estados constitucionales multiculturales, en algunas constituciones están reconocidas expresamente. En ese sentido, también es importante que los pueblos originarios puedan recibir una educación en ambas lenguas, ¿no? En su lengua materna, que es la lengua indígena, y también en una lengua de una determinada zona. En ese sentido, pues, los derechos lingüísticos
abarca una serie de derechos también, ¿no? Tenemos el derecho a la educación intercultural bilingüe, también tenemos el derecho de acción en su propia lengua, ¿no? O en caso de solicitar un intérprete, y así entre otros, ¿no? También atención al público, ¿no? Ellos pueden recibir atención en su lengua materna, en su lengua indígena, y no se le puede ser denegado. En ese sentido, los derechos lingüísticos, pues, son conocidos también como derecho al uso de la lengua materna, el derecho al uso del idioma propio, o los derechos humanos lingüísticos, ¿no? Y ya para culminar, para comentarles un poco de que por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, les he mencionado algunas sentencias, pero hay un tema muy interesante, porque si bien es cierto, la Convención Americana en el artículo 8 sobre garantías judiciales, habla sobre en caso el imputado o la víctima no conozcan, no posean de repente conocimientos sobre una de las lenguas oficiales de la Corte, que es inglés, francés, portugués y español, ellos pueden acceder a un intérprete. Es más, incluso los estados están en la obligación de brindar un intérprete a esas personas. Y lo más importante es traducir e interpretar lo que está diciendo la Corte para que ellos puedan comprender, ¿no? Porque como ya les he dicho, la lengua originaria es una historia, una cultura, es un fomento, pero también es un diálogo que se debe inculcar, ¿no? Las lenguas originarias actualmente están tratando de poder mejorar en todos sus campos. Se han creado registros de intérpretes y traductores, se han creado manuales de lenguas indígenas, pero solo en América Latina existen entre 400 a 600 lenguas originarias, de las cuales se han extinto muchísimas. No permitamos que se sigan extinguiendo más lenguas originarias porque son parte de nuestra identidad cultural. Yo les exhorto a todos ustedes que puedan aprender una lengua indígena. En México existen 68 lenguas indígenas. Imagínense, yo aprendí en Perú una lengua indígena, que es el quechua chanca, ¿no? Es una lengua que más del 20% de personas lo hablan. En ese sentido, como consejo, también para fomentar un diálogo intercultural, un fomento de convivencia pacífica entre dos o más culturas en un determinado territorio, podamos aprender una lengua indígena y lo más importante, podamos nosotros acercarnos a ellos, porque nosotros muchas veces esperamos que los pueblos originarios puedan venir hacia nosotros. Por el contrario, nosotros tenemos que dar el primer paso y en su lengua materna, para que ellos puedan sentir que nosotros estamos aprendiendo de ellos, porque ellos tienen una cultura, un patrimonio que nosotros debemos conocer. Es parte de nuestra identidad como parte de estados multiculturales. No sé, yo creo que eso sería todo. Si dispongo un poco más de tiempo, ¿no me podría decir el moderador? Cuenta con 2 minutos más. Ah, perfecto, perfecto. Sí, bueno, sí, para comentarles un poco más del tema de los derechos de los pueblos originarios, los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Bueno, como ya les he dicho, los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas son derechos fundamentales, individuales y colectivos, pero aquí lo más importante es que los derechos lingüísticos actualmente no es un tema que sea muy tratado por parte de las personas que tienen una formación jurídica, ¿no? Para nosotros poder entender los derechos lingüísticos, y más que todos de los pueblos originarios, debemos aprender lingüística para saber las derivaciones, qué significa lengua, dialecto, lenguaje, idioma. Son algunos conceptos que no poseemos los abogados, son conceptos que nosotros hemos tenido que aprender. O por ejemplo, en el tema de la educación intercultural bilingüe. En ese sentido, los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas también es una disciplina multivariada, si se puede decir, porque podemos encontrar bastantes definiciones, bastantes materiales para poder aprender. Solamente para comentarles de que los estados, mediante estas resoluciones, estas sentencias, jurisprudencia que va a la Corte Interamericana, han debido adoptar medidas como políticas públicas basadas en enfoques interculturales para fomentar la protección del derecho a la lengua desde todos los ámbitos, ¿no? De salud, educativo, político, y entre otros, ¿no? También el judicial, ¿no? De esa manera, lo que se prioriza aquí es el derecho al uso de las lenguas mayoritarias para que las personas puedan fomentar y no puedan dañar su proyecto de vida, que es lo más importante. No puede existir esa comunicación, ese diálogo, ese ámbito que es lo más importante para que ellos también puedan desenvolverse. Y yo creo que eso sería todo por mi parte. De verdad, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante, muy novedoso. No es un tema tan común como les había dicho,
son poquísimos los abogados que ven los derechos lingüísticos, más que todo quienes denotan estos temas son personas que tienen formación como lingüistas o de repente antropólogos o sociólogos, pero de verdad muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Chiapas por esta oportunidad, a la Licenciatura de Derechos Humanos y por supuesto mi especial consideración al doctor Martínez Lascano por esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias a usted, maestra Anuncia, por tu participación. Sin duda alguna, la ley de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas la reconoce como un patrimonio cultural y lingüístico nacional, ¿no? La diversidad de lenguas indígenas es una de las máximas expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana. Y con respecto al caso Rosendo Cantú, es un caso bastante interesante, ¿no? Ya que en el párrafo 185, creo que se hace mención de que hay una violación al acceso a la justicia en relación al artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana por no haber contado con un intérprete. Sin duda alguna es un tema que da para mucho más tiempo para participar. Todos les pido por favor que hagan sus preguntas a través del chat, a través del mecanismo de preguntas y respuestas. A los participantes en Facebook también estaremos respondiendo las preguntas. A continuación daremos el uso de la voz al maestro Agustín de Pavia. Maestro, ¿está con nosotros? Sí, aquí estoy. Adelante, por favor. Mucho gusto. Gracias por la invitación a la inauguración de un nuevo ciclo. Gracias al doctor Alfonso Martínez por esta invitación, incluirme, sentirme honrado en estar en este grupo de profesores y de expertos que apoyan en la educación a nivel de licenciatura. Y vamos a empezar con unos temas actuales de esta mesa. En principio, uno de los grandes temas que no se analizan actualmente es el de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque normalmente los derechos humanos se visualizan como una violación de un derecho a un individuo y los derechos de las personas con discapacidad dicen, ¿sabes qué? Yo como persona no tengo que cambiar o no puedes violar mis derechos como individuo, más bien es la sociedad que victimiza a la persona con discapacidad. Es la sociedad que tiene que cambiar y no la persona que tiene que cambiar. Entonces, ese es básicamente el modelo social de la discapacidad. Pero también para que vean la utilidad de utilizar el modelo de la discapacidad y este modelo social, que es muy similar al modelo de género, que dice, el problema de género no es un problema de las mujeres, sino es un problema que el mundo está diseñado para los hombres y tenemos que romper esos estereotipos y esas barreras. Tienen el mismo concepto filosófico. Ahora bien, para que vean cómo funcionan estos dos modelos en un argumento de derechos humanos, a continuación, para que vean otro aspecto importante de un tema actual que vamos a ver en los próximos años, va a ser el derecho a la salud y la educación, y específicamente respecto a COVID. El sistema interamericano peculiarmente generó, la Comisión Interamericana generó un grupo específico para atender peticiones o situación de casos de COVID en el sistema interamericano. Hicieron un grupo específico y hasta cierto punto han emitido ciertas declaraciones y ciertos derechos. Pero solamente para ver la importancia de lo que a futuro vamos a ver, que son varios casos de derecho a la salud y su interdependencia con el goce de los otros derechos. Siendo que estamos inaugurando clases y casi todas las clases son virtuales, vamos a ir viendo exactamente cuál sería el problema que la educación actualmente enfrenta al sistema interamericano y me voy a basar en la experiencia de México. Actualmente el nuevo modelo educativo es de educación a distancia, pero tú decías, a ver, especialmente en el sistema interamericano, en nuestra región interamericana, sabíamos que iba a venir la pandemia, teníamos una alerta de 2 meses. Y especialmente en México teníamos el Consejo General de Salubridad, que era la máxima autoridad que se instaló previamente para hacer esta aseveración y todo lo demás, y tener todo lo preparado. Se preparó todo lo médico, sin embargo,
el aspecto se preparó lo médico, pero no se preparó un aspecto de los demás derechos humanos, específicamente el derecho a la educación. Era después de las 2 semanas que nosotros en México tuvimos de, bueno, paramos la educación, paramos nuestro mundo y esperemos que en 2, 3 semanas para esto, esa era la estrategia original. Y ya casi 6 meses después nos estamos dando cuenta, ojo, esto no va a parar. Y aquí viene el primer concepto de derechos humanos. Desde hace 10 años hemos visto en el mundo que existen pandemias y en México hubo la pandemia NH1 y también paramos en ese momento. Entonces, precisamente sabiendo que existía el riesgo de una pandemia y la obligación como Estado de no repetir, es de, sabemos que tenemos que hacer estas medidas de parar el mundo, parar nuestra sociedad, pero 10 años después, ¿en qué mejoramos? Realmente no mejoramos en nada. Y este es otro aspecto que estamos viendo en el derecho a la salud, en el derecho a la educación. Actualmente es educación a distancia a que se pare la pandemia. Bueno, sí, y vamos a en algún momento parar esto. Pero ¿qué nos garantiza que la próxima pandemia, que puede ser en 5 años, 10 años, otra vez no tengamos que regresar a un modelo de educación en línea y que sea de la misma manera de la educación? Y aquí viene otro concepto de discapacidad. Las medidas básicas de COVID son muy sencillas. Tener una sana distancia. La sana distancia, si lo ve una persona con discapacidad, lo ve como su entorno de accesibilidad, que más o menos es como de 2 metros a la redonda. Ese es un entorno donde él puede moverse, es un espacio vital. Si nosotros tuviéramos el respeto de ese espacio vital, ya integrado en nuestro quehacer de sociedad y en general, no tendríamos que decir a 50%, 25% de capacidad. ¿Por qué? Porque socialmente nuestras instituciones, como construimos el mundo, ya sería accesible y resiliente al efecto de salud, de pandemias. ¿Por qué? Porque todo estaría a 2 metros de distancia. En principio también sería accesible, porque ese es el espacio para que una persona con discapacidad se pueda mover. Y aquí viene el otro aspecto de cómo garantizamos que las escuelas, que los centros de trabajo, que todo abra y que se vuelva a funcionar bajo esas reglas básicas o lo mejor posible dentro de los 2 metros de distancia, para que en caso de otra emergencia, sí podamos tener ciertas medidas, pero no decir que estemos operando al 25-40%, sino más bien el 90% de los lugares ya cumplen esas medidas de sanidad, de seguridad. ¿Para qué? Para garantizar no el cierre completo de todos los derechos. Por ejemplo, en México tuvimos un problema que se cerraron los tribunales. El acceso a la justicia estaba limitado y de repente, oye, violencia familiar, asuntos familiares y violencia de género, violencia contra la mujer, no, son urgentes. Materia penal es urgente y poco a poco todos los temas empezaron a ser urgentes, que no podían parar. Y también llegamos, en México abrimos el sistema judicial, todos al 100%, y es con las medidas de sanidad, y al día siguiente se dieron cuenta, hay filas interminables para ingresar al juzgado. Tuvieron que decir, ¿sabes qué? La mitad de los expedientes, la mitad de nuestros procedimientos se analizan en un día y el otro día se analizan otro día. ¿Para qué? Para que los procesos, si bien estén funcionando, funcionen al 50%. Estas son las medidas que en principio lo tendrías que utilizar. Ahora, esto también viene a otro aspecto importante. ¿Cuál es la interdependencia de los derechos? No podemos decir que está garantizando el derecho a la salud, el garantizar las medidas de sanidad de COVID, vamos a afectar los demás derechos. Y los demás derechos no pueden vivir sin medidas de accesibilidad y de salubridad. ¿Por qué? Porque es una interdependencia. Si afectas un derecho y pones otro derecho sobre ese, afectas los dos derechos y los dos derechos dejan de funcionar. Ese es un ejemplo de codependencia. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer el Estado y la sociedad? Sería promover un Estado donde se garanticen todos los demás derechos. El promover que se garanticen todos los derechos, que de ahí viene que todas las autoridades puedan hacer esto y que todos podamos usar eso,
es garantizar que todos tengamos esos derechos. Por ejemplo, garantizar que las escuelas tengan las distancias adecuadas para que todos puedan ir. Otro problema que estamos viendo en México y seguramente también en toda la región interamericana, estamos tomando educación vía de televisión y por internet. Y estadísticamente, la gente que tiene mayor grado de vulnerabilidad, una situación de pobreza más extrema, normalmente no tienen acceso a televisión ni a internet. Estadísticamente ya lo sabíamos hacer, pero ¿por qué estamos tomando una medida que depende de tecnología? Por el hecho de no tener una política de interdependencia y para promover los derechos entre todos, esa medida resulta ser discriminatoria a los grupos más vulnerables. Es decir, con independencia de la calidad educativa que puedan obtener, hay cierto grado de población que no va a tener eso porque desde la política es inaccesible esa información. Por ejemplo, para personas con discapacidades, se estaba transmitiendo todo en línea y por internet y gráficamente en televisión. Pero para las personas con discapacidad auditiva se te olvidó el intérprete. ¿Qué pasó con el intérprete? Por la no interdependencia, por el no diseño bien estructurado de todo lo que se hace, se tiene que hacer con estas características de accesibilidad, fue 2, 3 meses que dijeron, falta el intérprete. El otro aspecto es para personas con discapacidad en el ámbito educativo, se necesitan más ajustes al contenido, a la instrucción. Y los papás, las mamás de personas con discapacidad dicen, están en las clases, pero nadie me está diciendo cómo adaptar el material, cómo adaptar una clase específicamente a mi hijo. Es decir, no están de punto y coma. A ver, dada la diversidad, si es una persona con esta discapacidad, ¿cómo se adapta el contenido? Es decir, otra vez la interdependencia y la diversidad de las personas no nos está permitiendo esto. Y lo que estamos haciendo es acciones de no respetar. ¿Por qué? Porque tajantemente estamos haciendo acciones donde un particular, otra persona, otra dependencia está violando los derechos. Y estamos hablando de ¿y cómo lo vamos a poder garantizar? A nivel de México se han activado muchísimos amparos en diversos aspectos, especialmente en salud, y ahorita que estamos entrando en una modalidad de educación, seguramente vamos a otra vez entrar en esa modalidad de que nuestro mecanismo de garantía constitucional va a ser la persona que va a estar garantizando esos derechos y planteando de qué está pasando, por qué no hay material. Imaginémonos un maestro que tiene un hijo o una hija con discapacidad. ¿Puede ir a trabajar? No puede ir a trabajar. ¿Cómo trabajará? Hay una excepción para que trabaje. Puede trabajar en línea. ¿Dónde se le acomoda en el sistema educativo? Y los papás de hijos con discapacidad, ¿cuáles, o los papás y los familiares con discapacidades en principio, por el grado de vulnerabilidad que originalmente en primer lugar decían, las personas con mayor vulnerabilidad quédense en casa? ¿Qué pasa cuando tienes a un familiar con discapacidad, a un hijo, tal, y después la orden es, regresa a trabajar porque ya estamos en fase intermedia? Cuando dices, yo tengo responsabilidades familiares, ¿qué hago con mi familiar? Que como no hay escuela, y aunque exista la escuela, él tampoco va a ir a la escuela, necesita más apoyo. ¿Qué hacemos? Otra vez se está olvidando la interdependencia y la universalidad de las políticas. Poco a poco, en México, al menos los decretos han hecho esas excepciones con cláusulas generales de inclusión o de discriminación que dicen, de lo que estamos viendo, estas son las reglas generales, pero para grupos y situaciones específicas, a ver, espérate, las excepciones son si tienen mayores acceso a derechos. Y estas interpretaciones no son por una política, sino más bien es por una experiencia ya adquirida de amparos, de alzar la voz, de visibilizar las problemáticas, de implementar una política tan
tajante y que no verifique los derechos. Me acuerdo en una situación específica del sistema mexicano, se planteó hacer cremaciones por necesidad de, en caso de tener un excesivo número de muertos, un día, pues, en vez del entierro, hacer unas cremaciones. Sin embargo, esa disposición iba en contra del principio del derecho a las víctimas de la verdad y de nuestra legislación específicamente de las víctimas. ¿Por qué? Porque cremar a un cuerpo sin una autorización, sin una investigación, sin documentar bien el proceso mismo, sería una acción contraria al derecho a la verdad de las víctimas. Y como este ejemplo, tenemos varios ejemplos que los derechos humanos, ya cuando estamos en el día a día, de repente hay acciones 5 minutos, que maestro. podrían ser violatorias de derechos. ¿Sí? Y eso es básicamente para que vayan viendo cómo se puede ir viendo un desempaque de todo lo que estamos viendo de las obligaciones y cómo se pueden ir planteando omisiones directas con un argumento constitucional y de principios constitucionales en el caso mexicano y los principios generales de derechos humanos. Y el último detalle que a lo mejor no tenemos que dejar pasar, también hay que acordar que hay lo que se llama desempaque de derechos, que implica la aceptabilidad, calidad y disponibilidad de los derechos. ¿Por qué? Cuando haces un sistema educativo que nada más cubre el tal porcentaje, pero las personas que no tienen ingresos, tecnologías, o que no encuentran la diversidad por la discapacidad, o la diversidad cultural y lingüística en casos indígenas, realmente no es aceptable, ni es disponible, ni accesible. Eso no lo vas a encontrar precisamente en la Convención Interamericana, sino más bien en el sistema de Naciones Unidas y las observaciones de desempaque de derechos, especialmente el derecho a la salud, que ya otros relatores y Naciones Unidas lo ha utilizado como para saber cuál es el problema cuando alguien dice es que no me estás viendo como persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el desempaque estamos viendo los efectos prácticos de una política pública, que ahí es donde empezamos a ver el problema y a través del desempaque y su vinculación con las obligaciones y los principios podemos armar un argumento de derechos humanos. Y creo que con eso estaré sobre tiempo o todavía tenemos más tiempo. Tiene todavía 3 minutos, maestro. Sí. Vamos a ver. Lo más interesante, como estamos planteando aquí, los derechos humanos efectivamente evolucionan. Si no sería un esfuerzo de una constante evolución como lo estamos haciendo ahorita, no estaríamos hablando de derechos humanos. Derechos humanos, nada más en existencia, convencionalmente tiene una existencia de 11 años. Cuando se hizo este curso, no existiría este tema. Y la visión de derechos humanos normalmente tiene un auge tanto a nivel internacional como a nivel constitucional y como a nivel interamericano, que ya cada vez cualquier tipo de víctima de derechos humanos en aspectos de reparación, se está viendo que la reparación se argumente en base a los derechos humanos y las reparaciones más novedosas y más de impacto social a través de los argumentos de no discriminación, como en el caso de Furlan contra Argentina, es de, oye, sí cometiste una violación de derechos humanos, una responsabilidad objetiva, pero para repararlo tienes que tener un derecho a la salud y para eso es un efecto social y es un efecto contrario, pero se utilizó a través de una teoría de no discriminación y de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, nada más para que vean exactamente cómo efectivamente evolucionan y cómo cualquier caso con argumentación se puede plantear desde derechos humanos. El otro ejemplo de un argumento de derechos humanos es el de Atavia Murillo, que es la fecundidad in vitro. Uno de los argumentos era que la infecundidad era una discapacidad. ¿Por qué? Porque un derecho a la salud directa en el sistema interamericano no iba a funcionar. La argumentación de fondo acabó siendo un derecho de la personalidad, pero uno de los planteamientos secundarios era de una discapacidad y una discriminación para poder tener acceso a servicios médicos. Nada más para que vean que no necesariamente todo el sistema interamericano, todas las jurisdicciones de derechos humanos
implican derechos civiles y actualmente casi todos los casos novedosos de litigio estratégico son respecto a derechos sociales utilizando una argumentación más clásica y específicamente de discriminación. Y muchas gracias por el tiempo y la participación de esta mesa sobre temas actuales. Muchas gracias a usted, maestro Agustín. Una excelente participación, como siempre. Me gustaría nada más un poco abordar con lo que concluyó el desempaque de derechos humanos. Creo que es una metodología interesante. Aquí en México hay algunos investigadores que han tocado el tema desde un punto de vista metodológico, la doctora Sandra Serrano y el doctor Luis Daniel Vázquez de Flaxo. Ellos ven esta situación desde el enfoque de cómo meterse al ámbito de los derechos humanos y hacerlos útiles, hacerlos operacionalizables, según entiendo. Pues muchas gracias, maestro. Es un honor para mí y para el SECOCICE tenerlo siempre participando con nosotros en estos eventos extracurriculares. Vamos a continuar con el doctor Jaime Cubides Cárdenas, quien ya se encuentra con nosotros. Doctor, tiene 15 minutos para realizar su exposición y en este momento le doy el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes para todos los que se conectan. Quiero primero, ante todo, darle un gran saludo a la Universidad Autónoma de Chiapas, al SECOCICE en cabeza del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano y a todos los estudiantes de la licenciatura en Derechos Humanos. Igual quiero darles realmente un saludo muy especial a mis estudiantes de la Fundación Universitaria en Derechos Humanos, en la Universidad San Mateo, perdón, que estamos hoy asistiendo a esta charla inaugural en Derechos Humanos y pues allá la materia se llama Derechos Humanos y DIH, pero pues ellos asistieron, han tenido la posibilidad de ir asistiendo a charlas y a conferencias inaugurales. Nosotros con la Universidad Autónoma de Chiapas y en especial con la licenciatura y la maestría en Derechos Humanos, la Fundación Universitaria San Mateo ha hecho una gran alianza para que los eventos del SECOCICE y los eventos de la Fundación Universitaria San Mateo puedan, digámoslo así, enlazarse y pues tengamos estas buenas reuniones con profesores de distintas latitudes, pero en especial pues que nos podamos reunir hermanos mexicanos y hermanos colombianos, porque yo creo que los colombianos y los mexicanos somos realmente unos hermanos muy, muy parecidos, muy similares y creo que realmente son personas que nos parecimos en todo, que nos lavamos muy bien y que además yo cada vez que voy a México veo o me siento como en mi segunda cosa. Lo único es que no me gusta mucho el picante, tal vez soy un mexicano excepcional por eso, pero el resto pues me parece muy, muy interesante, digamos, compartir con ustedes este espacio. Gracias al profesor Roberto, se me olvidaba, mi moderador, al maestro Agustín, que me antecedió en la palabra, pero quisiera hoy hablarles, digamos, de la importancia de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos y hablar un tema, digamos, que para nosotros, desde la región de América Latina, pues vemos con muchos ojos lo que está sucediendo en México con el derecho convencional. Por eso voy a tratar de, digamos, que mi exposición hable primero del sistema del derecho universal, después del derecho interamericano y después de lo que llamaríamos el derecho convencional. Primero, ¿qué son los derechos humanos en un concepto muy genérico? Los conceptos muy genéricos de los derechos humanos son todas las garantías, todas, absolutamente todas las garantías que tienen las personas por el solo simple hecho de ser personas. Igual, todos los enunciados que se le den caracterización a las personas, pues hacen parte de los derechos humanos. Es decir, el solo simple hecho de ser personas, reconocemos que tenemos derechos. En el sistema universal, primera parte, derecho universal, los derechos humanos están reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es el hito histórico de la humanidad donde reconocemos
una declaración de índole universal para todos, donde todos, absolutamente todos, tenemos 30 derechos reconocidos, reconocidos a nivel universal, que no necesitamos tener una norma, una constitución, una ley, sino realmente reconocemos un sistema universal y ese sistema universal es lo que han llamado la universalización de los derechos. Ese reconocimiento de la universalidad, ese reconocimiento de la Carta de los Derechos Humanos de 1948 trae posteriormente el reconocimiento de 3 características que se hacen posterior a ese reconocimiento de 1948. ¿A qué características me estoy refiriendo de los derechos humanos? Primero, los derechos humanos son universales, obviamente reconociendo su carácter universal. 2, son indivisibles y 3, son interdependientes. Esas 3 características dentro de los derechos humanos hicieron que para el mundo reconociéramos categorías nuevas y el sistema universal los protegiera. Tal vez cuando vemos el sistema universal en cabeza de la ONU, vemos cómo existen varios comités, existen varias normatividades o reconocemos varias, digámoslo así, entidades, pero no vemos una fuerza dentro del sistema de la ONU. Tal vez la fuerza que reconocemos es en el Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad, todas las resoluciones que hace el Consejo de Seguridad son de carácter obligatorio para todo el sistema de las Naciones Unidas. Los comités de derechos humanos, en especial el Comité de Derechos Humanos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos de la Mujer, vemos esto como recomendaciones que le hacen a los estados, pero no vemos, digamos, como esa posibilidad fuerte, lo que llamamos en el derecho fuerte, el hard law, sino solo lo vemos como un soft law, solo lo vemos como un derecho suave, como un derecho que no obliga a los estados. Ese derecho universal es el gran marco de los derechos humanos, es el gran marco de los derechos que se tienen y que todas, absolutamente todas las personas tienen. Entonces, esos derechos y ese gran marco de los derechos, pues ahí están para todos. Y entonces uno diría, bueno, pero profesor, ¿y qué pasó con nuestro continente? ¿Qué pasó realmente con ese derecho? O esos derechos que están siendo reconocidos. Y entonces ahí aparece el derecho interamericano, y en el derecho interamericano reconocemos al sistema interamericano como el gran garante de los derechos humanos de la región. Y tal vez robándome un poco las palabras de mi gran profesor, amigo, tutor y maestro, el profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano, tal vez el sistema interamericano de derechos humanos es invasivo, pero además de invasivo es expansivo. ¿Por qué esas palabras y por qué esas características? Porque cuando hablamos de que el sistema interamericano de derechos humanos, ¿sí? Me estás diciendo de que no hay audio. ¿Sí hay audio? Sí, maestro, sí se escucha muy bien. Bueno. Cuando estamos hablando del sistema interamericano de derechos humanos, cuando hablamos del sistema interamericano de derechos humanos y le damos esas 2 características, en palabras de mi querido profesor, doctor y amigo Alfonso Jaime Martínez Lascano, ¿sí? Cuando hablamos de invasivo y expansivo, realmente es un efecto, ¿sí? Él dijo una frase ya hace un buen tiempo, él dijo una frase que siempre varios juristas la han repetido, pero no entendemos el objeto de la frase. Y dice, un espíritu recorre América. Es el espíritu de los derechos humanos. Cuando uno dice, es que el profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano lo que quería decir con esto era realmente que estaba reconociendo unos derechos y que esos derechos humanos, ¿cierto?, se están implacando por todo el sistema. Uno diría, profesor, pero Venezuela no se salió del sistema interamericano y no hay otros países que quieren salirse del sistema interamericano. ¿Y por qué entonces decimos que sigue recorriendo un espíritu? Porque ustedes siguen, digamos, diciendo de que existe un sistema interamericano de derechos humanos que va mejorando. Porque cada vez el sistema interamericano de derechos humanos ya no se ocupa de solo casos de las masacres o casos de altas violaciones de derechos humanos, sino cada vez va más allá de lo que se le va pidiendo. Ahora tenemos pueblos originarios, tenemos además de pueblos originarios, tenemos protección de derechos económicos, sociales y culturales, tenemos protección en materia de VIH,
tenemos además de protección en materias de VIH, tenemos lo que es la protección a parejas del mismo sexo o todas las cuestiones de género. Entonces, realmente la Corte Interamericana, en su papel de garante de derechos humanos, cada vez va expandiendo más sus estándares. Y entonces esos estándares algunos los critican, algunos ven con malos ojos que la Corte Interamericana esté cada vez yendo más allá, pero es que recordemos que la Convención Americana de Derechos Humanos fue un tratado que los estados partes firmaron en su voluntad. Y el artículo 1 y el artículo 2, que son los dos artículos más importantes, las piedras angulares de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque hacen que los estados garanticen los derechos y que todas las normas internas se adecúen a los postulados interamericanos, a los estándares interamericanos. Es decir, hoy estamos pasando del derecho interamericano a hacer la efectividad. Por eso es que vemos con buenos ojos el sistema interamericano. Por eso vemos que no se le puede negar a las personas acudir al sistema interamericano. Algunos, en algunos escritos, lo han denominado como la tercera vía, pero es que realmente no es una tercera vía, sino que realmente es una vía que todos, absolutamente todos, los estados partes los tenemos. Nosotros tenemos el derecho a acceder al sistema interamericano. Cuando hablamos de esos sistema interamericano, cuando hablamos, digamos, de esa variabilidad del sistema interamericano, cuando reconocemos el sistema interamericano, podemos decir en el tercer momento que estamos hoy frente a un derecho convencional. ¿Y por qué, profesor, hablar de un derecho convencional? Porque si ustedes se han dado cuenta, el sistema universal se quedó en el sistema internacional y está anclado al sistema internacional y está anclado a los órganos internacionales de la ONU. El sistema interamericano reconoce esos y los estándares están dados por estos dos órganos, Comisión y Corte Interamericana. Pero cuando reconocemos el derecho convencional decimos, oiga, pero es que el derecho convencional no solo es lo que pasa fuera de los estados. Lo que pasa fuera de los estados realmente no es tanto el problema, porque no necesitamos garantías cuando ya han pasado las cosas, necesitamos garantías antes. Y entonces ahí es cuando empiezan a hacer el derecho convencional y ahí es cuando una figura que realmente yo le doy el mayor peso a esta figura jurídica, el control de convencionalidad. El control de convencionalidad en el año 2006, caso Almonacid Arellano versus Chile, y ustedes siempre que hablen de control de convencionalidad lo van a escuchar, se va a repetir, porque ese es el hito donde la Corte Interamericana dice que ahí comienza el control de convencionalidad. Entonces, en ese caso es paradigmático porque la Corte en pleno reconoce una nueva figura, el control de convencionalidad. Ese control de convencionalidad, señores que me escuchan, señoras y señoras que me escuchan, ese control de convencionalidad es la figura más importante que se hace. ¿Por qué es la figura más importante? Porque hace tener a los estados internamente garantías para proteger derechos humanos. Por eso, digamos, el derecho convencional, como control de convencionalidad concentrado, ese no tiene tanta, digamos, divergencia o tanta controversia. Ese no tiene, digamos, discusiones. ¿Por qué no tiene discusiones? Porque es que el control de convencionalidad concentrado, la Corte Interamericana lo aplica, digamos que ya cuando lo aplica, es ya cuando está en sede de sentencia, es decir, cuando ya los estados casi que están al borde de una condena. Pero cuando yo hablo de control de convencionalidad difuso, óigase bien, el control de convencionalidad difuso, esa es la obligación más grande que tienen los estados. Porque es que esa es la obligación donde a los estados se les impone que debe garantizar los derechos humanos, pero en territorio nacional. Y que no son solo las autoridades, ¿cierto? Nacionales. Tal vez el caso Gelman versus Uruguay es el caso más diciente del control de convencionalidad difuso. Pero cuando leemos el caso Gelman versus Uruguay, nos vemos o nos damos cuenta que en el caso Gelman versus Uruguay, la Corte, ¿cierto? Le dice, oiga, aplique control de convencionalidad difuso. Eso hubiese salvado el caso. Si usted hubiese hecho una verdadera confrontación normativa
entre sus normas internas y las normas convencionales, esas normas convencionales serían de protección efectiva por los estados. Y entonces, en ese caso, Uruguay pide una interpretación a la sentencia. ¿Por qué una interpretación a la sentencia? Porque dice, oiga, acá estos señores de la corte se me fueron más allá, se fueron muchísimo más allá. Y entonces cuando la corte entra a mirar este caso, pues claro, este caso Gelman versus Uruguay, mi querido licenciado. Nos quedan 5 minutos. Sí, estoy redondeando mis ideas, mi querido licenciado. Discúlpeme un poco ahí con este apasionamiento, pero es que realmente los derechos humanos hay que sentirlos. Si uno los siente, los defiende. Y si los defiende, los estudia, porque los quiere con amor, los quiere con realmente como si fuera algo intrínseco de la persona. Entonces, ese apasionamiento que uno demuestra cuando está dictando derechos humanos es porque todos, absolutamente todos, deberíamos conocer de derechos humanos, todos deberíamos saber de derechos humanos y no debería ser un tema especializado dentro de las áreas. Por eso aplaudo las personas que me están escuchando, porque son personas que están preocupadas por la garantía o por llevar este discurso de los derechos humanos, no solo de la teoría, sino a la práctica. Me centro, derecho universal, sistema universal, todos los sistemas ONU y todo lo que se tiene. Derecho interamericano, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, estándares interamericanos muy fuertes, pero me traslado a la figura del derecho convencional. Y cuando me traslado a la figura del derecho convencional, me doy cuenta de que el control de convencionalidad es el elemento más importante que hay para garantizar los derechos humanos. En ese sentido, en el año 2006, la Corte Interamericana se pronuncia caso Almonacid Arellano versus Chile, y en ese caso, empieza lo que llamamos control de convencionalidad. En el caso Gelman versus Uruguay, posteriormente se reconoce esa obligación que tienen los estados de aplicar el control de convencionalidad. Y en la interpretación de sentencia del caso de Gelman versus Uruguay, que pide el Estado uruguayo, en el caso, casi que la sentencia o la interpretación de sentencia es muchísimo más allá, porque dice, mire, usted, Estado uruguayo, no solo sus autoridades judiciales, sino todos los agentes de Estado, todos los que representen autoridad, deben garantizar los derechos humanos, deben garantizar de forma unívoca los derechos humanos. Entonces, cuando yo me atrevo a hablar de derecho convencional, de control de convencionalidad, de ahora lo que está llamando el profesor Alfonso Jaime Martínez Lascano, el derecho procesal convencional, pues lo que le está reconociendo es una parte sustantiva y una parte adjetiva a algo que está naciente, ¿sí? Por eso yo les decía, ustedes tienen en cabeza del profesor, uno de los profesores que ha impulsado una de las nuevas ramas del derecho. Él lleva más o menos unos 7, 8 años hablando sobre este tema y miren que cada vez está siendo reconocido más esa palabra o ese término del derecho convencional. Yo no estoy diciendo que exista un concepto unívoco o único del tema, pero sí cada vez más va haciendo mella dentro de más estudios y más palabras están utilizando el derecho convencional. Por eso, para cerrar esta intervención, quiero que ustedes entiendan que en los derechos humanos ya vamos, digamos, en una nueva ola. Hablamos primero de una ola de la internacionalización de los derechos humanos, después hablamos de una constitucionalización de los derechos humanos y hoy estamos hablando de una convencionalización de los derechos humanos. Porque créanme que los derechos humanos traen grandes retos para los estados y si los estados garantizan los derechos humanos internamente, pues van a prevenir condenas internacionales. Por eso, si el control de convencionalidad es difuso como una figura de garantizar derechos dentro de nuestros propios estados se hace de una forma justa, equitativa, eficiente, preferente y rápida, vamos a tener nosotros menos violaciones de derechos humanos, menos demandas ante la comisión y ante todo vamos a tener una mejor vida y una mejor protección para todas las personas. Realmente esa es la idea que quería transmitirles. Agradezco este tiempo, agradezco este espacio que se me brinda y realmente
agradezco a mi maestro de ceremonias porque me dejó pasarme unos minutos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, agradezco a todas las personas, un fuerte abrazo a los estudiantes de la Fundación Universidad San Mateo y a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, profesor Roberto. Como siempre, agradezco la deferencia y con tan magna moderación que hoy está haciendo. Muchas gracias a usted, maestro doctor Jaime Cubides, por esta brillante participación. Una frase muy atinada, ¿no? La que nos dijo del apasionamiento. Esperemos que nuestros alumnos y los alumnos y el público en general que nos sigue y participa con nosotros se contagie un poco de ese apasionamiento para que defiendan derechos humanos y por lo consecuente los estudien, ¿no? Respecto al caso Almonacida de Arellano contra Chile, creo que es un caso muy importante. Considero que para México un caso paradigmático fue el caso Radilla Pacheco, que ya muchos de los estudiosos en derechos humanos conocemos. Y de nueva cuenta quiero agradecer la participación de los tres ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Le cedo el uso de la voz a mi compañera, la licenciada Ángela Castañón. Perdón, tenemos el momento de preguntas y respuestas. Ya se me estaba pasando por un momento. Doctora Nucia, aquí tenemos una pregunta que nos hacen. Las resoluciones de las comisiones internacionales, en el caso de los derechos lingüísticos, con vinculantes para los estados, de no acatarlas los estados y sus gobiernos, ¿qué pasa? Bien, sí, muy bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Bueno, básicamente las comisiones... Se escucha muy bajo, perdón, doctora. ¿Me escucha? Sí, ahí se escucha mejor. Ay, disculpe, qué pena. Bueno, sí, como le decía, las resoluciones o los informes, las opiniones consultivas, las recomendaciones o conclusiones que realizan los organismos internacionales por parte del Sistema Universal y Regional de los Derechos Humanos, más que todas las comisiones lo que producen son, como ya lo he indicado, conclusiones, recomendaciones a los estados, ¿no? No tienen fuerza vinculante como el caso de las sentencias, ¿no? Porque lo que se requiere aquí es que se adecue la normatividad universal sobre protección de los derechos humanos a los sistemas internos, ¿no? En cuanto a los derechos lingüísticos, como ya he indicado, existen opiniones consultivas, existen recomendaciones y conclusiones que ha dado la comunidad internacional por parte del Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos, especialmente a los pueblos originarios y también a la comunidad sorda. Es otro tema muy amplio porque la lengua de señas también es una lengua, un medio de comunicativo mediante gestos, un medio de comunicación gestual de la comunidad sorda que también se conoce como lengua oficial, que también es un derecho lingüístico que por parte del Sistema de Protección Universal se ha emitido muchos informes en cuanto a ello. Me pareció también muy interesante la pregunta que enmarcaba, porque según el Convenio de Viena de los Tratados del año 1969, justamente indica que básicamente los estados, por razones de orden interno, deben de adaptar la normatividad internacional a su ordenamiento interno a fin de no incurrir en un tipo de responsabilidad internacional, ¿no? Entonces sí es importante ello, ¿no? Y por parte de los pueblos originarios pues existe mucha producción jurisprudencial, normativa y más aún sobre los derechos lingüísticos. Como ya le había comentado, los derechos lingüísticos se puede estudiar desde una visión multidisciplinaria, desde el punto de vista social, cultural, lingüístico, jurídico. No es un tema tan que se haya como abarcado, más que todos los derechos lingüísticos como derechos humanos. Es un tema muy interesante, muy novedoso, sobre todo de los pueblos originarios, de la comunidad sorda, de la comunidad invidente. Tenemos las lenguas indígenas, tenemos también la lengua de señas, también el sistema braille como sistema comunicativo escrito en la comunidad sorda. Entonces, como para responder la pregunta, eso sería. No sé si hay otra pregunta, otra consulta por parte del público. Sí, doctora. Nos preguntan, bueno, nos comentan, buenas tardes, mi pregunta es, sé que sería maravilloso tener un intérprete en ministerios públicos o en un juicio, pero en realidad no es verdad. No hay LIC o traductores que puedan ayudar a este grupo étnico vulnerable y por lo consiguiente hay personas esperando una sentencia. En los reclusorios que no tienen idea del por qué se les privó de su libertad. Es muy importante el inglés
pero ¿para cuándo será obligatorio tener en nuestro verbo léxico como base una lengua del lugar donde vivimos? Gracias. Sí, como ya les había comentado, incluso habíamos realizado un análisis microcomparativo de cuál es la cantidad de lenguas indígenas que se hablan, de un ejemplo de México, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador. En sus constituciones y también por parte de un reconocimiento del Sistema Universal de los Derechos Humanos en la Convención 269 de la OIT, e indica que los derechos lingüísticos son derechos colectivos, ¿no? De los pueblos originarios, ¿no? En ese sentido, los dos países, por parte del sistema interamericano, los países de la región han adaptado, de igual manera por parte del sistema interamericano, ellos han adaptado su normatividad. En ese sentido, son lenguas oficiales de los países. Por eso se ha elaborado políticas públicas basadas en enfoque de derechos humanos, políticas públicas lingüísticas e interculturales, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se tiene un registro de traductores e intérpretes, ¿no? Por parte del Ministerio de Cultura. A partir del año 2016 se creó mediante resolución ministerial. Entonces, las personas que posean, que estén en un juicio o de repente que hayan recibido una sentencia y se haya sido debidamente ejecutoriada y firme, pero que ellas no comprendan, tienen que actuar un intérprete, porque si no, se estaría vulnerando el derecho lingüístico de una persona, el derecho a poder comprender, el derecho a hacer desuso de su idioma propio o por medio de un intérprete. Acuérdense que había comentado que los derechos lingüísticos deben ser abordados desde una doble perspectiva, derecho al uso de la lengua materna o derecho al intérprete, ¿no? Si estamos en un lugar donde solamente quien domina esa lengua originaria soy yo, entonces pues no podría hacer uso de mi lengua materna, lo que debería solicitar es un intérprete. En ese sentido, pues es un poco para responder la pregunta. Entonces, mediante los informes, las conclusiones, las recomendaciones por parte de la comunidad internacional, por parte del Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos, estos estados multiculturales han adoptado sus medidas y en ese sentido pues se ha podido producir normatividad. Ya dicho, en México tenemos la primera ley sobre derechos lingüísticos, también en el Perú existe una ley sobre derechos lingüísticos del 2011, al igual que Bolivia tiene una protección sobre las lenguas originarias sumamente avanzada, además de sus políticas lingüísticas, incluso educativas, interculturales, bilingües, ¿no? Que también abarcan los derechos lingüísticos. Pero ya es responsabilidad de los estados poder acatar esas medidas y lo más importante, la producción normativa, la producción de políticas públicas al fin de garantizar la vigencia efectiva del derecho al uso de la lengua materna, más que todo haciendo mención a los pueblos originarios, porque los pueblos originarios tienen una categoría especial, ¿no? Tienen un reconocimiento especial por parte de estos sistemas de protección de derechos humanos y por ende se debe garantizar sus derechos colectivos e individuales. Maestra, aquí hay una pregunta más. En Chiapas necesitamos trabajar más en los derechos indígenas, ya que en Chiapas la identidad de nuestros hermanos indígenas se pierde por la falta de aplicación e inducción de los derechos lingüísticos. Bueno, es un comentario. Doctora Anuncia, buenas tardes. Con el sistema de gobierno actual en Latinoamérica, ¿será posible que en un futuro próximo se puedan integrar intérpretes? Por supuesto. Por parte de intérpretes, hay en algunos estados, en Bolivia, hay en Perú, hay intérpretes de lenguas originarias, quienes actúan, por ejemplo, en un juicio, quienes actúan cuando una persona va a hacer un tipo de trámite ante el Estado, ¿no? Algún tipo de trámite o de repente a un tipo de documentación, existen intérpretes. Es más, ahora también se está implementando, por ejemplo, en Bolivia y en Perú, servidores públicos que dominen una lengua originaria y también la lengua oficial del país, que en este caso pues sería, en el Perú es el castellano, ¿no? Entonces, el servidor público sabe castellano y sabe una lengua originaria, ¿no? De esa manera, la persona tiene acceso a libre información y lo más importante, pues, es aquí el diálogo, el fomento intercultural, como les había comentado. Nosotros como países hermanos, países que poseemos una riqueza cultural y lingüística, denotamos en nuestros espacios geográficos una universidad, ¿no? Una pluriculturalidad. En ese sentido, debemos reconocer nosotros mismos y también poder fomentar, ¿no? Poder aprender una lengua originaria para que las personas también, los pueblos originarios también puedan tener un diálogo con nosotros, ¿no? Desde su cosmovisión, eso es lo más importante, porque a veces cuando se interpreta, por ejemplo, en un juicio, ¿no? Pues en una lengua originaria de repente no existían algunas palabras que, por ejemplo, existen aquí, ¿no? Hay una diferencia en acusado,
procesado, investigado, ¿no? En la etapa de fiscalía investigado y en la etapa judicial procesado o sentenciado cuando se emite una sentencia firme y ejecutoriada. Entonces, esas diferencias también serían importantes que los intérpretes sepan, ¿no? Ahí hay un tema bastante interesante de investigación y análisis, porque muchos intérpretes no tienen la formación, ¿no? Si hay un intérprete de lengua originaria y va a un juicio, pero no tiene esa formación jurídica, entonces no sabría distinguir entre procesado, sentenciado, ¿no? De repente una sentencia firme es que ya está ejecutoriada, o de repente no existe una traducción específica incluso de qué es apelación, ¿no? O recurso, ¿no? Un recurso extraordinario que podría ser una casación. Entonces, esas palabras que también son importantes que se pueda denotar, por eso, si se va a solicitar un intérprete, debe conocer, y lo más importante es saberlas como visión indígena para saber cómo va a responder esa persona. Si en todo caso, si no se está haciendo una traducción o una interpretación adecuada en ese momento, se estaría vulnerando incluso el derecho lingüístico de la persona, ¿no? Porque la idea es que se interprete y esta persona comprenda la totalidad en cuestión, ¿no? Muchas gracias, maestra. Procederemos a continuar con el maestro Agustín. Para el maestro Agustín, ¿cómo garantizar la interdependencia de los derechos humanos en el marco de la desregulación de los estados-nación? A ver, ¿cómo garantizar la interdependencia? En principio, el sistema interamericano de derechos humanos y la Corte Interamericana siempre ha hecho una labor extraordinaria en interdependencia. Desde su primer caso, desde que decía Velázquez Rodríguez contra Honduras, y Honduras decía, es que no soy yo, o no violé ese derecho. Es de, a ver, sí entiendo que tú no lo violaste directamente, pero interdependientemente hay otras obligaciones que tú tienes que cumplir respecto a particulares. Y a través de eso empieza a hacer la interdependencia respecto a particulares. El control de convencionalidad es una excepción que el sistema interamericano, la comisión, empezó a ver de decirle, bueno, sí, yo como Estado general, puedo cumplir, pero una cosa es que cumpla el juez y que lo haga el juez. Entonces se dio cuenta el sistema interamericano de, bueno, violó derechos humanos hasta que llegue la sentencia, que va a ser en 10 años, 20 años. Y dijeron, ¿sabes qué? Esta es una chicana, entonces te voy a obligar a que de entrada tú resuelvas los asuntos. Y si tú no lo resolviste de primera instancia y nada más hiciste el proceso larguísimo, que es victimizante en sí mismo, nada más por ese hecho de que llegó a mí, te voy a condenar. Y esa es una excepción del sistema interamericano, precisamente de la interdependencia. Ahora, el caso concreto de los estados-nación, precisamente es uno de los aspectos de los derechos humanos. No importa si es un estado o una nación, no está legislado. Los derechos humanos te van a imponer esa obligación. Ese es el primer punto. El segundo punto, es decir, se utilizan derechos humanos para otros casos. Por ejemplo, lo que se hizo originalmente en Velázquez Rodríguez, porque su defensa era de, oye, tengo que respetar, yo no lo maté, tengo que garantizar, pues ahí está el amparo. No hice nada, es de, a ver, espérame. La interdependencia Estado-Nación, la interdependencia de las obligaciones y generaron nuevas obligaciones. Ahora, en materia de discapacidad, por ejemplo, y respecto a particulares, que normalmente creo que hacia allá va la pregunta, se dice que en México muchas veces los particulares violan derechos de personas con discapacidad y no se puede hacer nada. Lo que está haciendo la Corte mexicana, es decir, a través de criterios internacionales del Comité de Personas con Discapacidad, lo están incorporando como estándares propios para establecer los estándares de obligación legal, y como la obligación legal va respecto a la obligación constitucional de particulares, entonces lo que te está diciendo es de, ya te está violando y es de, está legislado, no depende del Estado, no depende de la nación, no. Estoy utilizando estándares internacionales aplicables a todos los países. Y también a través del diálogo jurisprudencial, lo que pasa en un país se aplica en otro país como estándar. Entonces, ¿cómo se pueden aplicar? Con argumentación y no depende tanto que haga el Estado. Creo que con eso traté de responder una pregunta bastante compleja, pero gracias por plantearla así. Sí, muy bien. Maestro Agustín, procederé a hacerle dos preguntas para que
para ver si las puede responder en una sola respuesta, por favor. Nos En una. preguntan, desde su punto de vista, ¿hay una protección en los derechos humanos en relación a los derechos de las personas en los procedimientos del COVID que han afectado en relación al uso de mecanismos tecnológicos que puedan afectar a la salud de las personas? Esa sería la primera pregunta. ¿La repito? Sí, por favor. Ok. Desde su punto de vista, ¿hay una protección en los derechos humanos en relación a los derechos de las personas en los procedimientos de COVID que han afectado en relación al uso de mecanismos tecnológicos que puedan afectar la salud de las personas? Sí, sí hay una afectación, porque normalmente cuanto a COVID y derecho a la salud, siempre están pensando que la tecnología, todos los procedimientos, es para una persona, es un nombre en específico. Pero sin embargo, ya cuando empiezas a utilizar la tecnología de, oye, llama por teléfono, es una aplicación tecnológica. ¿Qué pasa si tengo una discapacidad y no puedo hablar? ¿Qué pasa si hablo una lengua indígena? O sea, en sí mismo, cómo se desarrolla la aplicación tecnológica y cómo se está utilizando, como normalmente la tecnología no se encuentra dentro de la accesibilidad y la diversidad de uso, naturalmente sería discriminatorios para muchos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Perfecto, muchas gracias, maestro. Continuamos con la tercera y última pregunta. ¿Qué modelo puede ser mejor para los estados donde se vea más incluyente frente a y así evitar la vulneración de los derechos humanos? ¿Cuál tipo cuando estamos hablando de modelo, ¿en qué sentido estamos definiendo modelo? No es clara la pregunta, maestro. Si quiere la... Ok. Voy a reformular y hacer el concepto de qué modelo es el más incluyente. A ver, el modelo más incluyente implica una teoría de desarrollo de capacidades, según Marta Nausam, y que se utiliza en género, pero también se utiliza para discapacidad y se puede utilizar, creo que para cualquier otro grupo. No es un modelo específico, porque si haces un modelo específico, cada vez que haces ese modelo, hay una diversidad. En primer lugar, el modelo no es hacia la persona, o sea, el grupo que vas a atender, sino es el modelo de la sociedad, cómo lo vas a atender. Y no es un modelo específico, por ejemplo, en el caso de discapacidad, no son las personas con discapacidad física, sino son las personas con una diversidad funcional que generas una barrera. Lo que tú tienes que eliminar es una barrera. El modelo es eliminar barreras de derechos humanos, eliminar barreras de goce de derechos humanos y cumplimiento de obligaciones. No importa la diferencia de la persona, solamente importa identificar la barrera, identificar la problemática y eliminarla, y identificar su diferencia, su diversidad como ser humano, si esa diferencia le genera una barrera específica y eliminarla, y con las herramientas generales de eliminarla, y es una obligación previa a tener una herramienta de eliminar esas barreras, saber que puedes eliminar esas barreras para que seas incluyente y no esperar que llegue la persona para decir, hasta que me demandes, vamos a hacer el cambio, sino más bien, sé que vas a venir en algún momento y antes que me demandes, yo voy a tratar de modificar la sociedad, la atención. Yo como te veo, para que no me tengas que exigir, sino yo automáticamente, yo te doy la prestación del servicio. El caso de una persona con discapacidad, si lo ves venir le puedes decir, el elevador ya está de este lado, los intérpretes están de este lado. Sé que tienes un problema auditivo o tal, aquí está la aplicación necesaria que tienes que utilizar antes que él venga. Desde el momento que ofreces el servicio, le puedes decir, tienes estas alternativas y no esperar que te lo demande. ¿Por qué? Porque tú tienes como Estado, como sociedad, ser activo a lograr esa inclusión. Lo pongo de una manera más sencilla el ejemplo. Los papás, las mamás, los profesores, ¿qué tanto hacemos para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares vivan bien su vida? Hacemos muchísimas cosas sabiendo cómo son, de, oye, sé que le gusta esto, sé que le gusta, sé que se le dificulta esto. Entonces nosotros planeamos a futuro y planeamos para que no tengan barreras.
Es como la burbuja de inclusión que hacemos en nuestra familia. Eso es lo que tenemos que hacer para toda la persona. Saber de identificar a la persona y hacer esa burbuja, pero que esa burbuja ya sea para todo el mundo. Y no solamente esperar que se enfrenten a un mundo que efectivamente va a decir, yo no voy a cambiar, sino más bien, sí, el mundo tiene que cambiar para aceptar a todos. Muchas gracias, maestro Agustín. Procederemos a realizar unas preguntas al doctor Jaime Cubides. Doctor Cubides, quedan muchas dudas en cuanto a qué es el derecho convencional, si pudiera definirlo, pudiera explicarlo, si es la Corte Interamericana la que determina el tipo de control constitucional que debe aplicarse o lo hace cada estado, si se puede hablar de un futuro en el derecho procesal de los derechos humanos. No sé si le damos unos 5, 8 minutitos para que abonden el tema y así podamos concluir. Bueno, muchas gracias, profesor Roberto, por esas preguntas. Bueno, lo primero, creo que lo importante, digamos, voy a organizar para mí, llamémoslo así, para despachar las preguntas en el orden que me parece más fácil eh, entender. Primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no dista de un tipo de modelo o tipo de control constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce las particularidades de cada uno de los estados parte y lo que dice, ¿cierto?, es que cualquier forma de control constitucional que uno establezca, ¿cierto?, es válido dentro de su ordenamiento jurídico interno. Entonces, la Corte no está diciendo cuál es el tipo o el modelo de control de constitucionalidad. Recordemos que hay dos grandes hoy controles. Bueno, tres grandes controles realmente, perdónenme. El control de la legalidad, el control de la constitucionalidad y hoy el tercer control, el control de la convencionalidad. Nuestros derechos, nuestros estados tienen el control de la legalidad, el control de la constitucionalidad y el control de la convencionalidad. Pero la Corte Interamericana en estos tres tipos de controles en ningún momento ha determinado o ha dicho cuál es la mejor forma de control, sino lo que está diciendo es que cada estado debe determinar cuál es su forma de control constitucional dependiendo de su tradición, dependiendo además de su tradición, de su conocimiento jurídico y de sus alcances jurídicamente hablando. Entonces, digamos que la Corte no está diciendo un único tipo de control, ¿sí? Entendiéndose los controles o estos tres controles diferenciales porque defienden, digámoslo así, lo procesalmente hablando de forma distinta. El control de legalidad, ¿cierto? Frente al procedimiento, lo que llamamos en Colombia el debido proceso, el control de constitucionalidad frente a lo abstracto de las normas y el control de convencionalidad frente al reconocimiento de los estándares internacionales. Por eso es una confrontación normativa, el control de convencionalidad. Confrontación normativa en relación a qué? Confrontación normativa no solo en relación, digámoslo así, a las normas internas, sino en relación absolutamente todo lo que hace parte el ordenamiento interno con los estándares internacionales. Por eso hoy en día, digamos, ya no nos aterra hablar de conceptos como el bloque de convencionalidad, como hablar de conceptos como este derecho convencional o este derecho procesal convencional. En la segunda pregunta, lo que nos están planteando es si ya se puede estar hablando de un derecho procesal de los derechos humanos. Algunos autores lo han llamado así para darle, digámoslo así, instrumentalización o como el sentido a los derechos, ¿cierto? Pero el profesor Lascano, Martínez Lascano, lo que nos propone es una virtud de derecho procesal convencional.
Voy a decir por qué, digamos, el derecho convencional sobrepasa el derecho interamericano. El derecho procesal convencional, ¿sí? O el derecho convencional sobrepasa el interamericano porque los estándares interamericanos quedan, llamémoslo así, supeditados a la competencia de la Corte, a la competencia de la Convención, mientras que el derecho convencional se nutre no solo de derechos humanos de tipo o estirpe interamericana, sino se nutre también de derechos universales, que eso es muy importante, pero se nutre de otros pactos, de tratados, que también van a tener referencia con derechos humanos, pero que casi nunca se hacen como temas de derechos humanos. ¿A quién me estoy refiriendo? A temas de derechos de OIT, o sea, a temas de derechos laborales, pero que realmente son la OIT el que ha sacado estos convenios, hacen parte de este derecho convencional. También me refiero al derecho ambiental internacional. Este derecho ambiental internacional tiene diferentes normas, normas de DIH, también me refiero, normas de derecho internacional humanitario, normas de derecho internacional de los conflictos armados, me refiero a todas estas normas. Piénsese en la Convención de Ottawa. Los colombianos tenemos, digamos, realmente un reto con la Convención de Ottawa. Y ustedes tal vez habrán escuchado la Convención de Ottawa. La Convención de Ottawa, la Convención de Ottawa es la convención que obliga a los estados, los que lo firmaron, a hacer lo que llamamos el desminado humanitario. Colombia, tristemente, es el tercer país que tiene minas, ojo lo que voy a decir, antipersona, hechas de forma artesanal. Entonces en Colombia tenemos un gran problema porque nosotros todavía no tenemos esa obligación entromitada. O sea, realmente en Colombia seguimos con las minas antipersona. Entonces antes alguien diría, bueno, profesor, pero entonces ¿cuáles son los mecanismos? El derecho procesal convencional, a mi sentir, es una armonización porque realmente los procesalistas, y eso digamos pasa mucho cuando estamos hablando del derecho procesal, el procesalista le enfocan el derecho procesal como si el derecho procesal fuera una gran biblioteca llena de cajones o un gran armario lleno de cajones y que para cada cajón existe un proceso y por eso el procesalista busca cada cajón un proceso y en el procesalista, ¿sí? El neto procesalista o los procesalistas buscan cada proceso darle un cajón. Cuando no hay cajón para el proceso, hacen otro cajón para encontrar ese proceso. La visión de derecho procesal convencional, también algunos lo han llamado procesal de los derechos humanos, es encontrarle un cajón para todo. Las herramientas válidas. Lo que importa es el efecto final de los derechos humanos. Por eso causa, digamos, tan importante, o sea, la consecuencia jurídica es el principio del efecto útil de los derechos humanos y el principio de la interpretación conforme y el principio de la armonización normativa, el principio pro persone o pro homine, ¿cierto? Y el principio de la dignidad humana. Porque al final y al cabo, ¿sí? La persona del común, lo que busca es la respuesta. La persona del común lo que busca es que se le garanticen los derechos. La persona del común busca la respuesta final del proceso. La persona del común busca el efecto final de los derechos, o sea, que le resuelvan su situación jurídica, que le protejan sus derechos. Entonces, tal vez nosotros los académicos, ¿sí? Tratamos de ser muy esquemáticos y más de estas áreas del derecho, digo más estas áreas del derecho refiriéndome a los procesalistas y específicamente también a los privatistas, toda vez que cuando a nosotros nos enseñaron derecho privado o derecho procesal, nos entregaban el derecho privado o el derecho procesal como si fueran ámbitos o islas en el mundo que no se pudiesen tocar. Hoy realmente esa distinción entre derecho público y derecho privado ha cambiado. Hoy realmente esa distinción, hagan de cuenta que hoy es una simbiosis y esa simbiosis hace nuevas realidades. Hoy por eso es que es tan famoso el cuento de las nuevas realidades. Solo para que ustedes entiendan el tema de las nuevas realidades, es que realmente hoy se tienen unas nuevas discusiones a partir de los derechos humanos
y a partir de lo que se tiene con el derecho de los derechos humanos. Piensen si hace unos 10 años o 20 años nosotros, digamos, en Colombia, hubiésemos pensado darle derechos a un río, como al río Atrato, sujeto de derechos, bajo una visión biocéntrica y supremamente revolucionaria para el derecho. O como la Corte Suprema de Justicia en Colombia, en el año 2017, reconoce la región Amazonía como sujeto de derechos. O el Consejo de Estado en el 2013 ya avisoraba lo que iba a pasar en este derecho, porque decía, mire, así usted me lo esté pidiendo con una acción popular, le estamos dando unos nuevos derechos. Y esto del Consejo de Estado pues fue muy innovador porque le dio a los páramos, le dio derechos. Entonces en Colombia tenemos ríos con derechos, la Amazonía con derechos y realmente los páramos con derechos, río, Amazonía y páramo. Estos son nuevas cosas desde la virtud del derecho procesal, pero ese cajón se ha ido evolucionando. Entonces no hay que crear cajones más, nosotros lo que hacemos es didácticamente, teóricamente, explicar de dónde vienen las cosas, pero es para garantizar nuestros derechos. Muchas gracias, maestro Robert. Muchas gracias a todos los ponentes por su participación, a los asistentes. Ahora sí cedo el uso de la voz a mi compañera licenciada Ángela Castañón para hacer la clausura del día de hoy. Gracias, doctor Roberto. Vamos a hacer una presentación sobre las actividades que vamos a tener esta semana. Jurisprudencia interamericana. Análisis de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los casos tienen el rostro humano. Los Estados parte están obligados a través del control difuso de convencionalidad a ser los primeros garantes del derecho convencional. Modera Alfonso Jaime Martínez Lascano. Auspicio académico, Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, Asociación Argentina de Justicia Constitucional, Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional. Apoyo, Revista Primera Instancia. Te esperamos. Bien, damos por terminado el día de hoy este panel y los esperamos el día de mañana a las 6 con la conferencia Introducción al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que impartirá el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Gracias y tengan buenas noches.